Buenos días, bienvenidos de nuevo aquí a Servimedia, nuestro estudio de televisión. Hoy vamos a hablar de mujeres, de sesgos e invisibilidad. Queremos tenerlo en cuenta sobre todo con las nuevas tecnologías que no tienen en cuenta muchas veces a las mujeres o a lo mejor las relegan a un segundo nivel, que no debería ser. De todo esto vamos a hablar con las personas que pasan a presentar a continuación. En primer lugar, quiero saludar a Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI. Buenos días, Pilar. Hola, buenos días, José Manuel. Muchas gracias de nuevo por contar, porque el CERMI, el movimiento CERMI pueda contar con Servimedia. Este es uno de los diálogos que hacemos dentro del proyecto Metadiverso, que es un proyecto dedicado a la transformación digital del movimiento CERMI. Y en él, como no puede ser de otra manera, abordamos el tratamiento de los datos y en este programa, concretamente en este diálogo, el sesgo y la invisibilidad que muchas veces aparecen en los datos respecto a las mujeres y a las niñas con discapacidad. Quiero saludar a mis compañeras de diálogo y agradecer la presencia de todas las mujeres que habéis querido acompañar al CERMI, al movimiento CERMI hoy aquí. Muy bien, Pilar, por esta primera introducción, pero dinos en primer lugar un reflejo de los datos que estamos hablando. ¿Cómo se puede empoderar a las mujeres, especialmente a las mujeres con discapacidad, en este asunto de los datos que, como digo, ahora mismo nos afecta a todos? Sí, efectivamente, cuando hablamos de tecnologías exponenciales y concretamente ahora que se habla tantísimo de inteligencia artificial, desde el movimiento CERMI, CERMI Mujeres, defendemos que la inteligencia artificial debe ser la gran aliada de la inclusión. Esto forma parte de una idea mucho más global que ya hemos podido señalar a lo largo de todos estos meses, que la transformación digital solo es verdadera transformación si es una transformación social. Y esto incide directamente en el tema del que vamos a hablar en el diálogo de hoy. Para que esa inteligencia artificial sea aliada de la inclusión, indudablemente los datos tienen que ser aliados de la inclusión, porque al fin y al cabo son, como seguramente nos van a decir las mujeres expertas que nos acompañan hoy, son la base esencial para que cualquier solución de inteligencia artificial pueda funcionar. ¿Cuál es la gran barrera a la que se enfrentan las mujeres y las niñas con discapacidad? Pues la barrera a la que se enfrentan en líneas generales en cualquier ámbito de la sociedad, que es la gran invisibilidad en los datos y los sesgos indudables de género que ofrecen estos datos. Por tanto, desde el movimiento CERMI, en esa labor de incidencia política, desde un enfoque claro de derechos humanos, lo que tratamos es de revertir, de luchar contra estas barreras, y lo estamos haciendo a través de diferentes líneas que ahora podremos comentar en este diálogo con más detalle, pero una de ellas especialmente relevante es un plan de algoritmos sociales y de inclusión que hemos impulsado junto con la Fundación 11, que está representado hoy aquí también a través de Sabina Lobato, que creemos fundamental para lograr que estos sistemas de inteligencia artificial, que son los algoritmos, también tengan en cuenta a las mujeres y a las niñas con discapacidad. Creemos que eso es especialmente relevante, y en ese ejercicio y en esa lucha estamos dedicadas y dedicados en el movimiento CERMI. Muy bien. También tenemos con nosotros a Carmen Gómez Rosalén, que es miembro del inicio grupo de motor de Metadiverso. Buenos días, Carmen. Bienvenida. Cuéntanos un poco, que tú estás metida desde el origen, cuál es la línea que te guía de Metadiverso en este aspecto que estamos comentando hoy. Bueno, pues sería la línea estratégica número 1, que hace referencia a los datos, se llama CERMIDATA. Y bueno, en esa línea hay varias actividades, estaría la estrategia de datos y estrategia de seguridad, pero en el que nos queremos centrar con el diálogo de hoy es como bien ha comentado nuestra directora, la creación de un plan de algoritmos de inclusión. Este plan de algoritmos de inclusión tiene... Momento, que parece ser que no te oímos todavía. No se te oye bien. Vamos a corregirlo el micrófono, te lo vamos a corregir ahora, y voy a saludar a Concha Díaz. Buenos días, Concha.
disculpar, pero no os oímos, ¿eh? A que no me oyes. ¿Me oyes ahora mejor? Ahora, Ahora sí, ahora te sí. oigo, José Manuel. Vale, perfecto. Concha, buenos días. Buenos días de nuevo, encantada de estar aquí con todas vosotras y con todos vosotros. Bueno, Concha, la presidenta de CERMI Mujeres. Cuéntanos un poco, Concha, cuál es la perspectiva desde CERMI Mujeres en esta línea que estamos comentando hoy. Pues mira, como comentaba anteriormente Pilar, y bueno, pues como sabéis, compartimos los mismos principios y finalidades, pero sí nos gustaría llamar la atención desde Fundación CERMI Mujeres que cuando hablamos de inclusión en relación a las mujeres y niñas con discapacidad, en el momento en el cual la inteligencia artificial es algo presente y que va a seguir estando en el futuro y que no podemos quedarnos atrás, la realidad existente que hay ahora mismo cuando hablamos de cómo se realizan los algoritmos es que las mujeres con discapacidad se ven doblemente afectadas por ser mujer y esa invisibilidad que tenemos constancia y del sesgo de género, como decía Pilar anteriormente, y también por ser una persona con discapacidad. Si hablamos de inclusión, en relación a la inteligencia artificial es muy importante el combatir dos líneas que nos afectan, la invisibilidad y la omisión de algunos datos relacionados con el tema de la mujer y de las niñas con discapacidad actualmente, pero también es el tema de la discriminación que llevamos sufriendo en los datos que se han ido recogiendo y que está a disponibilidad para trabajar en alimentar esos algoritmos a través de los diferentes productos, servicios, encuestas y todo lo que se pone a la sociedad para que pueda utilizar esas informaciones. Ahí hay muchos sesgos de género y muchos sesgos por discapacidad. Este es un tema que para conseguir esa inclusión en este ámbito es fundamental que esto se coordine y se trabaje previamente. Necesitamos más número de datos que representen a todas las mujeres con discapacidad para que se pueda trabajar realmente en esos algoritmos, pero también necesitamos que estos datos sean mejores, de mejor calidad. Necesitamos que los algoritmos estén bien diseñados desde la base, que estén bien contrastados por parte de las personas con discapacidad. Esto un poco para empezar. Cuéntanos, Concha, porque al fin y al cabo estamos hablando de derechos y hay que volver a recurrir a la Convención de la ONU de las personas con discapacidad y, en definitiva, cualquier tipo de derecho para que este derecho se cumpla y que la mujer se vea reflejada en todo lo que estás comentando. Efectivamente, la Convención lo dice claramente, pero también cuando hablamos acerca de la inteligencia artificial por parte de la UNESCO, en la declaración que realiza, habla también de la dignidad. Habla de la dignidad a través del sistema de la inteligencia artificial. Este sistema no puede dañar la dignidad de los derechos de las mujeres con discapacidad porque esto significa que continúa dañando a las siguientes generaciones y continúa dañando sus derechos humanos sin un fundamento. De ahí que CERMI, la postura de CERMI, de Fundación CERMI Mujeres, es que cualquier desarrollo tecnológico, cualquier innovación tecnológica tiene que venir de la mente humana y esto viene para no crear discriminaciones. Al contrario, lo que queremos es que desaparezcan esas discriminaciones a través de ello y se reconozcan estos derechos. Como tú decías, las mujeres con discapacidad, así como las entidades que representan a las personas con discapacidad, tenemos que estar muy pendientes y haciendo un seguimiento acerca de cómo nos afectan los algoritmos y cómo nos benefician también. Y no podemos dejar esto, tenemos que hacer un control exhaustivo de ello. Y luego, muy importante, en este momento que hay continuos desarrollos estratégicos de inteligencia, de algoritmos, que no haya ninguna brecha digital, Concha. Efectivamente, porque, por ejemplo, te puedo decir que las acciones por parte de CERMI Mujeres, gracias al actual proyecto que tenemos financiado por el proyecto de modernización y tercer sector del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, lo que realizamos, una parte de este proyecto, es hacer este seguimiento para que no haya esa brecha digital. Es muy importante que las mujeres y las niñas con discapacidad reciban esa formación y que sean conscientes y que sepan de lo que estamos hablando. Que sepan
que esta tecnología y estos avances tecnológicos, ¿qué implican? ¿Cómo las benefician? ¿Cómo me benefician? ¿Cómo me afectan? ¿Qué debo de hacer yo para empoderarme y para poder seguir esta tecnología y que no se vean afectados mis derechos? Entonces se está haciendo una labor actualmente preciosa por parte de la Fundación Cermimujeres de concienciación de utilización de las redes sociales en el ámbito de la mujer con discapacidad de todas las edades. Te hablo desde TikTok, que actualmente lo utilizan mujeres de todas las edades, Twitter, Facebook, YouTube, se las está sensibilizando y formando en este ámbito de la digitalización y de la inteligencia artificial. Es una manera también de conocer y empoderar a las mujeres y también que se crean parte de esta formación. Muy bien, vamos a volver ahora con Carmen. Carmen, vamos a repetir, se acaba de estrenar la pobre. El primer día que viene aquí y el micro no funciona. Parece que están aquí las hadas de los pululando por el estudio nuestro. Carmen, cuéntanos. Tú estás en el equipo de trabajo desde el principio. Sí. Cuéntanos los objetivos de ese equipo de trabajo. Sí, bueno, soy parte del grupo motor de transformación digital y bueno, también soy gestora económica financiera del CERMI. Y bueno, con este plan de algoritmos, como comentaba, que no se me escuchaba, dentro de la línea estratégica donde se enmarca, también estaríamos diseñando una estrategia de datos y el plan de ciberseguridad. Y en el tercer punto estaría la parte de algoritmos de inclusión. Con este plan lo que queremos es analizar el impacto tanto negativo como positivo de los algoritmos actualmente, cómo influye en la barrera que sufrimos las personas con discapacidad y más en concreto las mujeres, y cómo podemos utilizar estos algoritmos como aliados de la inclusión. Y bueno, también otro de los objetivos dentro de ese plan estaría fomentar la participación como personas validadoras de las personas con discapacidad de estos algoritmos y sobre todo con el enfoque de género. Y en este sentido, no solo que las personas con discapacidad y mujeres en concreto participen en la validación de estos algoritmos, sino que participen en toda la vida de ese algoritmo, es decir, lo que sería en el propio diseño, la validación y el entrenamiento de este algoritmo, a nivel de que tanto en los datos se tengan en cuenta en mayor medida a las mujeres con discapacidad, tanto a nivel solo teniendo en cuenta el enfoque de género, como lo que son los datos de personas con discapacidad, que actualmente no se están teniendo en cuenta, al menos en todo el grado que debería de tener su representación. Y también en este sentido, muy importante fomentar la formación en este tipo de áreas de mujeres con discapacidad, que sí que es verdad que poco a poco se está incluyendo, están eligiendo esta rama, tanto a nivel de ciencia de datos, de inteligencia de negocio, incluso de ingeniería de datos para saber cómo construir esos algoritmos, pero todavía no hay suficiente representatividad de mujeres, y más sobre todo en el caso de personas con discapacidad, como es mi caso. En esa línea te quería preguntar, como persona con discapacidad, ¿cómo vives tú esta ciencia del dato, que estamos todo el día pendiente de él y que al final nos condiciona incluso en nuestra propia vida esta situación? Sí, bueno, pues en mi caso yo me he especializado, soy economista, pero en concreto también me he especializado en la analítica de negocio, lo que sería con análisis de datos, y pues tengo conocimiento de lo que es la integración de los algoritmos, el entrenamiento de algoritmos y de los datos que se utilizan para entrenar esos algoritmos. O sea, que tú por lo menos la materia la conoces. Sí, claro. O sea, que eres una privilegiada. No es habitual, quiero decir. Sí, claro. La verdad que es eso. Ya no solo las mujeres que estudian ese tipo de formación, que no es un gran número, sino sobre todo mujeres con discapacidad es algo raro todavía. Claro. Bueno, vea que aquí en esta línea hay que fomentar la formación y más en este campo. Casi puedes dar clases tú en esta historia. Bueno, y también es muy importante que, sobre todo, las mujeres con discapacidad se encarguen de puestos de dirección o altos cargos de la empresa para que puedan participar
en las tomas de decisiones más importantes en función de los algoritmos y la aplicación. Concha, esto que está diciendo Carmen es muy importante, ¿no? Que en los puestos de dirección haya personas con mujeres e incluso mujeres con discapacidad que puedan tomar decisiones. Completamente de acuerdo con Carmen. Sí, completamente de acuerdo, porque, a ver, es un poco reiterar, yo no soy experta como Carmen en este tema de algoritmos ni inteligencia artificial, pero yo sí veo que en el día a día esto me influye en mi vida diaria, en los diferentes ámbitos de mi vida. Y sí es verdad que hay un tema que es el saber, cuando tú tienes que tomar una decisión, que la inteligencia artificial está creada por personas, por seres humanos, que son los que se encargan de volcar esos datos, y hay que ver qué tipo de datos y qué tipo de algoritmos se incluyen y quién los crea. ¿Por qué? Porque esos puestos de decisión, como decía Carmen, las mujeres son invisibles, son inexistentes. Y esto, finalmente, luego también va a influir en el trabajo del día a día de las personas científicas y expertas en esta materia. Si hay poca representación de la mujer o inexistente, esto al final lo que quiere decir es que esto se va a reflejar en que la mayoría de la mentalidad es una mayoría de mentalidad del hombre, y ahí no se ve la diversidad de la mujer ni de la mujer con discapacidad. Entonces, cabe de notar que aquí hay que ver que esto tiene que cambiar, y es muy importante lo que comentáis, hay que hacer algo, y coincido completamente con lo que comentaba Carmen. Bueno, como hecho curioso, hablando de mujeres, estoy viendo aquí la televisión, en el estudio tenemos enfrente en la redacción la televisión puesta, y hoy se pueden imaginar, hoy jura la princesa en su mayoría de edad la Constitución, con lo cual también una mujer puede llegar a ser reina en este país. Zaira Vicente Adame, buenos días, Zaira. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Zaira es especialista en pensamiento estratégico creativo. Zaira, aquí se puede establecer una estrategia a largo, yo diría que a largo plazo, pero también a medio y corto plazo, para que el papel de la mujer sea relevante, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo vengo del mundo de las matemáticas, yo soy matemática. He estado trabajando en investigación pues más de 12 años, en concreto en el ámbito del Big Data, ¿vale? Sí que he estado trabajando tanto para empresa privada como luego ya, pues bueno, decidí emprender también tomando como base el dato, sin perder de vista el dato. Entonces, además de ser especialista en pensamiento estratégico creativo, donde acompañamos a otras empresas en sus procesos de reflexión, sobre todo cuando se están planteando una transformación a nivel cultural de empresa, vamos a decir, ¿no? Pues también dirijo una línea de máster y posgrados en IEBS, que es una escuela digital, en concreto en el área de Big Data y Data Science. Entonces estaba oyendo hablar a la compañera, efectivamente. Sí que es cierto que nosotros vemos cada vez más cómo tenemos más alumnas, mujeres, en nuestros másters y posgrados enfocados, pues bueno, todos en la línea de inteligencia artificial, Big Data, Data Science. Pero sí que es verdad que, bueno, pues no tenemos presencia ahora mismo de otros colectivos minoritarios, como por ejemplo los que estáis comentando, y es una cosa desde luego a tener en cuenta. Con respecto a lo que comentabais en el ámbito de la planificación, ¿no?, de esos proyectos para llegar a construir unos algoritmos sin sesgos, ¿no? A mí me gusta llamarlo algoritmos igualitarios de base. De hecho, mi tesis doctoral, pues bueno, gira un poco en torno a esto, pero en concreto en el ámbito del emprendimiento. Es decir, intentar detectar cómo la sociedad, porque los sesgos parten, como habéis dicho anteriormente, de las personas, es decir, los algoritmos los programan personas, es así, pero es que los sesgos están ahí, están en la calle. Entonces, si yo en concreto os pongo el ejemplo del ámbito del emprendimiento, porque es donde más me muevo y donde tengo, pues bueno, pues más datos, ¿no?, por decir. Pero si yo voy preguntando por la calle qué percepción se tiene acerca de la mujer emprendedora, estaréis conmigo que no es la misma percepción que se tiene
del hombre emprendedor, ¿no? ¿Y por qué? Resuena de manera... Zaira, ¿por qué? De manera diferente. ¿Por qué es eso? ¿Por qué? ¿Y cómo podemos cambiarlo? Vale, ¿por qué? Os trasladaría la pregunta, ¿no? También. Yo creo que es una cuestión en muchas ocasiones educacional, cultural, todo lo que vivimos, ¿no? Donde estudiamos, las personas que son referentes para nosotros, todo de alguna manera impregna en nosotros y va creando, pues bueno, una escala de valores, un sistema de creencias. Entonces, yo creo que la información muchas veces nos llega ya sesgada. Si tenemos la gran suerte de rebelarnos contra ella y nos cuestionamos, bueno, pues podemos entrar a romper ciertos mitos, ¿no? Y de alguna manera, pues cuestionar ciertos sesgos, pero es que hay veces que no hacemos este ejercicio. Entonces, la información nos llega y pasa a ser... voy a decir, nuestra sin cuestionarla. ¿Y cómo podemos solucionarlo? Bueno, digamos que hay 3 grandes líneas que yo creo que ya se han mencionado. Una es trabajar en la línea de la depuración de los datos, es decir, trabajar con datos menos sesgados, hacer un protocolo, ¿no? de seguimiento de esos datos, eso para empezar. Otra línea es... depurar los propios algoritmos, trabajar en la parte de modelado, hacer ahí también auditoría y revisar que no se está aprendiendo de manera sesgada, es decir, que los algoritmos no aprendan de manera sesgada. Y luego la última parte que a mí me parece sencilla y con resultados impactantes, y es crear equipos multidisciplinares y diversos. Porque os puedo contar el ejemplo, si me permitís, ya no dentro del ámbito de la IA, en el ámbito de la ingeniería, ¿no? Hay una mujer a la que yo acudo como ejemplo muchas veces para explicar a los alumnos, ¿no? lo que es llevarse el sesgo, ¿no? a la vida real, que se llama Astrid Linder, que es una ingeniera sueca, es experta en el ámbito de la seguridad de la automoción. Entonces, durante muchos años estaban viendo en el ámbito de la seguridad de la automoción cómo las mujeres salían peor paradas en accidentes de tráfico. Entonces, la mujer empezó a investigar a qué se debía. Entonces, hizo una revisión bibliográfica muy potente y, bueno, dio, voy a decir, como una posible solución, y se dio cuenta de que hasta ahora las pruebas para validar si un coche era suficientemente seguro se hacían con dummies, con maniquís, con estructura corporal masculina. Luego un coche se daba por apto o seguro haciendo únicamente pruebas con un maniquí, voy a decir, pues bueno, que no da respuesta al global de la población, ¿no? Y entonces ella y su equipo, un equipo multidisciplinar, empezaron a trabajar en el diseño de un dummy femenino, pues para poder hacer pruebas con las dos direcciones, ¿no? Porque yo creo que desde el punto de vista de la estructura corporal, pues ya sabemos que las mujeres y los hombres pues tienen grandes diferencias, ¿no? Y el gran reto que se está encontrando este equipo es que la ley todavía está sin cambiar. La ley de momento ahora mismo simplemente pues bueno, tiene en cuenta que el coche sigue siendo seguro si pasan las pruebas con el maniquí masculino. Entonces tenemos mucho que hacer a nivel social. O sea, preguntabas de dónde viene y cómo podemos hacer. Pues trabajando a nivel, bueno, pues a todos los niveles, sí. Y en esta línea, ¿cómo podríamos avanzar? Me refiero, entiendo que por un lado la parte sería decreto, legislativa, de los gobiernos, de la política, pero también de la sociedad civil. Tú estás poniendo el ejemplo de una empresa, de una gran empresa. De una gran empresa, efectivamente. Trabajar a todos los niveles, se ha comentado anteriormente, ¿no? Desde la formación hasta la concienciación. Pasa por todo. Primero, pues bueno, trabajar a nivel social, ser yo creo que cada vez más conscientes de ello, no trabajar única y exclusivamente en el plano de la inteligencia artificial y la tecnología, o sea, si lo tenemos en la calle también, ¿no? O sea, ejemplos tengo miles, no solamente tecnológicos, pero luego pues también a nivel de instituciones y de políticas de gobierno, sí. Claro. Bueno, vamos a saludar a otra persona, a Lorena Jaume Palasí. Buenos días, Lorena. Hola, buenos días. Lorena es fundadora y directora ejecutiva de Ethical Tech Society. Cuéntanos qué es Ethical.
esta entidad o esta empresa? Bueno, no es una entidad, No es una especie de plataforma o iniciativa sin ánimo de lucro, y lo que hacemos son cosas totalmente diferentes, es decir, el grupo cambia dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. El año pasado estuvimos organizando festivales dentro de lo que es un grupo de personas con diferentes posiciones, es decir, mujeres indígenas de México, Chile, Perú, junto con mujeres afroamericanas y también fundadoras, a su vez, de organizaciones que trabajan el tema de las nuevas tecnologías desde un punto de vista, pues, antirracista y también centrado en todo lo que es el cuidado, es decir, un grupo de personas que hablan desde una posición, pues, con discapacidad, con diferentes tipos de discapacidades o gente neurodivergente, todo este conglomerado de personas con diferentes posiciones y con diferentes, por así decirlo, experiencias en la vida, pues hemos estado realizando, pues, una serie de eventos explicando cómo se puede entender tecnología, que por así decirlo, qué opresiones genera la tecnología, qué formas de pensar tecnología se pueden tener y cuán diferentes son cuando se piensan desde una posición completamente diferente a la posición desde la que hoy en día estamos pensando la tecnología, que es una posición primordialmente masculina, blanca, de hombres capacitados y de una edad promedio de entre 30 y 50 años. Esa es la realidad de la tecnología que hoy en día desarrollamos y que se vende. Y cuando se piensa desde otras perspectivas, pues lo que vemos es que surgen otras ideas completamente diferentes, y de eso lo hemos estado tratando a lo largo de 2 años de un festival prolongado en el que hemos estado, pues, documentando, creando, pensando, escribiendo al respecto. Y luego hacemos otras cosas, como por ejemplo ahora estamos trabajando en un informe para el Instituto de las Mujeres. Esta vez el consorcio es diferente. Estamos trabajando con la Asociación de Gitanas Feministas y con Biznegra, que es una asociación de mujeres afroespañola que también representa, pues, posiciones migrantes, y desde ahí, pues, estamos mirando todo lo que es el tema de la automatización y cómo afecta a colectivos femeninos, pero de posiciones completamente diferentes. Claro, en eso quería hacer relevancia, ¿no? y mencionarlo, porque tú has participado, eres autora de un informe preliminar sobre perspectiva interseccional con relación con sesgos de género, que te encargó el Ministerio de Igualdad aquí de España a través del Instituto de la Mujer, ¿no? Sí, exacto. Es importante el pensarlo desde una forma interseccional, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de todo el tema de los datos, lo que pensamos es que la paridad de la dataficación nos llevará a una igualdad de trato. Pero si miramos bien, veremos que, por ejemplo, las personas discapacitadas están sobre-representadas en según qué sectores a nivel estadístico e infrarrepresentadas en otros. Todo lo que es en el sector de la salud hay bastante cronificación y dataficación, lo que no quita que las traten de forma discriminatoria, mientras que en otros sectores de la sociedad no hay prácticamente datos de las personas discapacitadas, y ahí también son discriminadas, pero por falta de datos, ¿no? Entonces el problema no podrá estar en los datos, y si desde un punto histórico empezamos a mirar qué es la dataficación, cuándo empieza y cómo empieza, veremos que la dataficación es la base de todo lo que es la infraestructura computacional, y que de la dataficación empieza en las plantaciones, en los campos de concentración y en los asilos mentales
o de salud. Ahí es donde empieza la dataficación de las personas. Y si empezamos a mirarnos luego esa dataficación a lo largo pues, de ideas como género, vemos que esa idea de género va asociada a un concepto eugenista del ser humano. Es decir, gente como Pearson, Ronald Fisher, Francis Galton, que son los padres de la estadística y los padres de las fórmulas estadísticas que hoy en día estamos utilizando también en la inteligencia artificial, eran personas que crearon esa metodología matemática con un propósito eugenista. Y empezaron con una teoría de la que partían que el género es algo binario, hombre-mujer, y que solo se refleja en las razas superiores. Y en esas razas que ellos crearon o que intentaron definir, esa idea de género se reflejaba menos porque eran inferiores. Esa es la idea. Es decir, en este proceso de dataficación, no extraña, por ejemplo, hoy en día, que cuando IBM sacó sus productos de biometría, confundiese a las mujeres negras con hombres. Y no extraña que todo lo que es este tipo de dataficación lo que hace es, por así decirlo, afectar a una intersección. Es decir, a que cuanta más intersección entre atributos que no se consideran lo normal, y aquí a nivel estadístico lo normal, la forma en la que estamos centrando la tecnología es una posición blanca y masculina, como ya mencioné antes, y capacitada, pues todo lo demás es algo divergente, es algo que estadísticamente pues, se considera fuera del marco normal, y cuanto más atributos tiene una persona que se consideran divergentes, es decir, discapacidad, o un color de piel que no sea blanco, o ser de efímero, tener pues ser mujer o ser mujer trans, o ser una persona no binaria. En el momento en que uno entra ahí, pues es ahí cuando esa persona va a ser más afectada de forma discriminatoria, ¿no? Porque lo que tenemos que entender es que la dataficación es también un momento de poder, es una forma, yo digo a veces que es como hacer cubismo. El cubismo lo que quería era, en un plano bidimensional, demostrar la tridimensionalidad o enseñar la tridimensionalidad. Y los portratos que nos salen en el cubismo, pues no son retratos de una persona, que dirías, pues realistas o especialmente reconocibles. No es que reflejen esa realidad con la que solemos mirar a las personas, sino que reflejan otra forma de ver las cosas. Y es lo mismo con los datos. Cuando se crean datos, se crean categorías universalistas que se aplican a más de una persona, se deben de aplicar a más de una persona. Entonces, lo que hacemos es, en cierto modo, desplegar personas y crear cajones en los que metemos a la persona. Mujer, hermana, blanca, inválida, discapacitada, en silla de ruedas, desempleada. Y ahí vamos creando todos nuestros cajones con sus prejuicios, porque cada categoría tiene su conjunto de prejuicios, con prejuicios, por así decirlo, no explicitados, pero que están dentro de nuestra idea. Y esos cajones son lo que también impiden el no poder añadir contexto. Con lo cual, cuando hablamos de dataficación, también hablamos de estandarización, de creación de prejuicios, de universalización de ese tipo de prejuicios. Y con ello, precisamente diría que hay que tener un poco de cuidado cuando utilizamos este tipo de tecnologías. Y por eso no asombra que mis colegas, por ejemplo, de gitanas feministas, pues no tengan muchas ganas de ser dataficadas, porque es precisamente lo que les impide explicar su contexto. Porque es un momento de poder. Claro. Y Lorena, ¿cómo podemos dar la vuelta a la tortilla? Es decir, ¿cómo podemos evitar estos prejuicios de cara al futuro? Porque habrá que hacerlo en algún momento.
Bueno, la pregunta es si tenemos que dataficar todo. Hay cosas que van más allá de la dataficación. Hay momentos de situaciones sociales en las que no podemos utilizar la inteligencia artificial ni ningún tipo de automatización. Y eso es lo que nos están intentando, por así decirlo, vender. Si miramos bien las promesas que nos traen las personas que desarrollan este tipo de tecnologías, son promesas que de momento no han entrado. Se habla de eficiencia, pero ¿qué es eficiencia? A nivel técnico, eficiencia es optimizar partiendo de que el pasado va a ser el futuro y que es, por así decirlo, una perspectiva normativa aceptable. Pero el pasado es para muchas personas no aceptable, sobre todo en una situación de transición como la que estamos. Es decir, ahora lo que vamos a tener que entender es para qué contextos tiene sentido utilizar la dataficación. Tal vez vamos a tener que pensar menos en dataficación de forma universalista, ya grosso modo, sino en tecnologías más pequeñas. Es decir, somos seres tecnológicos. El ser humano es un ser que utiliza tecnologías todo el rato. La lengua es una tecnología, los libros son una tecnología, la educación es una tecnología, pero hay tecnologías que son más adecuadas para determinados contextos que otras. Y la digitalización, simplemente porque metamos todo en un ordenador y porque lo automaticemos de forma compleja con inteligencia artificial, con ello no hemos conseguido progreso, con ello no hemos modernizado. Yo puedo digitalizar muchos conceptos altamente antiguos, que es lo que estamos haciendo de momento, porque la forma con la que digitalizamos, las fórmulas algorítmicas que estamos utilizando son y corresponden a pensamientos de hace más de 300 años, pensamientos eugenistas, sexistas, racistas, capacitistas. Muy bien, Lorena. Bueno, vamos a seguir conversando ya con la última persona que está con nosotros. Hoy en total son 6 personas las que están participando, bueno, y todas mujeres además. Sabina Lobato, buenos días, Sabina. Hola, buenos días, José Manuel. ¿Qué tal, Sabina? Sabina, directora de Formación, Empleo y Operación y Estudios de Fundación 11. Desde Fundación 11, ¿cómo veis estos sesgos, esta invisibilidad de la mujer y de la mujer con discapacidad? Bueno, tengo que decir que con este tema personalmente yo ya vengo con una visión un poco pesimista de todo esto, pero después de escuchar a Lorena, pues me he empezado a preocupar un poco más. Bueno, vamos a ver, yo creo que aquí, a ver, lo ha explicado Pilar, desde la Fundación 11 llevamos ya varios años con este tema de la inteligencia artificial. En Fundación 11 hemos sido muy conscientes de la importancia de los datos y de cómo los datos pueden ayudar a visibilizar toda la diversidad de situaciones, ¿no?, que hay dentro de la discapacidad, y lo explicaba muy bien Lorena, ¿no?, a no enclaustrar en cajones, ¿no?, las realidades, cuando ahí hay mucha información de contexto, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Desde el año 2000, el año que viene será el 10º aniversario de nuestro Observatorio de Discapacidad y Mercado de Trabajo, o DISMED, y hicimos un esfuerzo tremendo para aglutinar en un espacio, en este caso en Internet, ¿no?, en la web de ODISMED, todo lo que había disponible de estadística pública con información de personas con discapacidad. Trabajamos muy de la mano del INE, participando en la Comisión Permanente del Consejo Superior de Estadística, en la información de proyectos estadísticos que analizan diferentes realidades para incluir la perspectiva de la discapacidad. Y bueno, esto nos sitúa en una posición en la que en España, en este sentido, podemos presumir, ¿no?, de contar con una información muy granular de las distintas realidades de la discapacidad, miradas desde diferentes ópticas, ¿no?, desde la óptica laboral, la óptica de la formación, la óptica de las prestaciones, incluso la óptica económica, ¿no? Yo creo que esto es una información muy rica, y todo lo que tiene que ver con los desarrollos de inteligencia artificial, al final, para mí,
hay varias cuestiones clave, pero la principal es tenemos que ver las maneras de evitar que se perpetúen los sesgos, ¿no? Me impresionó y ahora estaba consultando de cuándo es ese libro, ¿no? El libro de Cathy O'Neil de Armas de Destrucción Matemática. Esa es la cuestión fundamental, ¿no? Yo creo que la principal manera de que todo esto pueda ser positivo desde el punto de vista de aportar soluciones de automatización en la toma de decisiones es que entendamos y haya un mayor conocimiento por parte en general de la sociedad, ¿no? O sea, yo estoy convencida que la mayor parte de la población, no sabría decir un porcentaje, pero seguro que altísimo, no tiene ni idea de en cuántos ámbitos ya se están aplicando algoritmos para la toma de decisiones, ¿no? Yo puedo poner ejemplos concretos, por ejemplo, de situaciones en las que se discrimina a las personas con discapacidad de ámbitos en los que trabajamos. Por ejemplo, el ámbito del emprendimiento, ¿no? Que ha comentado también antes Zaira. Pues a nuestros emprendedores nos han dicho siempre que se sienten discriminados cuando van a pedir un crédito para sus emprendimientos por el hecho de ser una persona con discapacidad. Y fijaros cuánto de absurdo es esto, que durante la pandemia, esto no lo tenemos contrastado con datos, pero el hecho de que las entrevistas o las reuniones con la banca no eran en presencial y las personas al otro lado del mostrador o de la mesa no podían ver que era una persona con discapacidad, hizo que se concedieran más créditos a emprendedores. Es tremendo, ¿no? Entonces, imaginémonos que ahora quien toma las decisiones es un algoritmo, ¿no? Que ya lo es. En el sector financiero, lógicamente, todo lo que es concesión de créditos, eso no sé cuánto, pero tendrá algoritmos para aburrir, vamos. Entonces, yo creo que es muy importante, por un lado, sobre todo desde el punto de vista de las organizaciones sociales, desde el punto de vista del activismo, el ser conscientes de la importancia no de la concienciación, sino de la formación, o sea, de que entendamos muy bien qué es lo que está pasando y desde ahí pues abogaría porque intentáramos tener una formación a nivel de personas dentro de las organizaciones que estén en posiciones estratégicas, tanto a nivel de interlocución con administraciones, con empresas, etcétera, en saber un poco, tener el argumentario, ¿no? de ese rol activista, ¿no? Luego, bueno, deciros que para mí es clave el tema de la velocidad en todo esto, ¿no? Como decía antes, el libro de Cathy O'Neil es del año 2016. Imaginaros todo lo que ha pasado desde el año 2016, todo lo que ha pasado desde hace un año que se lanzó ChatGPT, ¿no? En el campo concreto de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, yo lo que pienso también es que la predominancia de los hombres en tecnología, que nosotros lo vemos, por ejemplo, tenemos un programa de formación por talento digital en el que estamos formando en competencias digitales y en profesiones de tecnología. Y si bien en el conjunto total de personas a las que formamos, que el año pasado fueron más de 5.500 personas, el 47% eran mujeres con discapacidad, todo personas con discapacidad, cuando hablamos de formación específica en tecnología, pues para un puesto de trabajo, programación, ciberseguridad, etcétera, apenas llegamos al 20%. Esto es, bueno, creo que es común en otros ámbitos y es la realidad que se encuentran las universidades, las escuelas de negocio, ¿no? cuando se lanzan programas de tecnología. Entonces, mientras eso sea así, y parece que no lo vamos a poder revertir a corto plazo, es mucho más importante que haya hombres hablando de esto. Ahora, hoy somos todo mujeres. Esto es lo que no puede pasar, José Manuel. No sé cómo lo tenemos que hacer, pero tiene que haber más hombres que hablen del sesgo de género en la inteligencia artificial y en los datos. Si no hacemos esto, vamos a perpetuar los sesgos. O sea, esto, vamos, para mí es clarísimo, ¿no? Luego quería
quería también resaltar un poco el tema del lenguaje también, ¿no? En los modelos como ChatGPT, ¿no? Que son modelos de lenguaje, pues lógicamente un poco todo lo que tiene que ver con, creo que Zaira quien lo explicaba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la asociación de profesiones o de temáticas con el género, pues bueno, yo creo que eso técnicamente tendría que tener algún tipo de solución, ¿no? Bastante evidente, ¿no? Y luego nosotros estamos trabajando también, José Manuel, en un algoritmo para todo lo que tiene que ver con nuestra actividad principal, ¿no? Que es el tema de la intermediación laboral y el desarrollar nuestros servicios de empleabilidad de una manera más eficiente, ¿no? Y más rápida también. Y ahí estamos desarrollando un algoritmo que se llama, que le hemos puesto de nombre Inclunia, ¿no? Que un poco lo que pretende es bueno, pues ser un algoritmo sin sesgos en todos los sentidos, ¿no? Y se están aplicando ahí pues algunas técnicas que yo creo que ha apuntado Zaira y Lorena, ¿no? Pues por ejemplo, me parece que Lorena sobre todo lo ha comentado, ¿no? Por ejemplo, pues de reducción de categorías profesionales predominantes en el algoritmo, o por ejemplo cuestiones relacionadas más con el peso y la ponderación de determinados clústeres de datos, ¿no? que tienen más peso, pues vinculados a determinadas profesiones. Entonces, bueno, se está tratando, o sea, técnicamente es un desarrollo que está teniendo en cuenta todo el tema de sesgos, ¿no? y que esperamos que pueda servir un poco como recomendador para todos los profesionales que trabajan en nuestros servicios de empleo para ofrecer abanicos de opciones laborales a las personas con discapacidad a las que atendemos, con el menor sesgo posible, ¿no? Porque todos sabemos que por también los menores niveles formativos, si desarrollásemos un algoritmo que replicase la realidad, a todas las personas con discapacidad se les recomendaría ser jardineros o limpiadores, básicamente. Entonces, esto es lo que no puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaría ahí. Como ideas principales, José Manuel, te diría para mí la importancia de la transparencia en todo el tema del desarrollo de inteligencia artificial y de la participación, con este punto específico del tema de más hombres, hablando de los sesgos de género, ¿no? Muy bien, totalmente de acuerdo contigo. No sé si, Lorena, tú opinas lo mismo, que los hombres también nos tenemos que implicar más en este asunto. Bueno, desde mi perspectiva de persona que se pasa mucho tiempo hablando solo con hombres, el problema es que los hombres realmente ya opinan mucho al respecto y lo que necesitamos son otras voces. Y son otras posiciones y también otras culturas, tengo que decir, porque lo que estamos imponiendo con la inteligencia artificial es una mirada centenaria, o sea, muy antigua, y una aproximación de automatización específicamente europea. Esto hay que decirlo bien claro. Si bien Silicon Valley y otros países fuera del continente europeo están produciendo gran parte de los servicios que hoy en día pues estamos utilizando a nivel mundial en Europa y en otras partes del mundo, la idea y el pensamiento con que esto se ha creado es una idea que es parte del pensamiento europeo, es una forma de pensar muy masculina y patriarcal, y la desarrollamos nosotros los europeos hace más de 200 años. Lo que pasa es que creo que también estamos poniendo como muchas esperanzas en este tipo de tecnología y lo que tenemos tal vez que explorar un poco más es qué pasa si personas dentro de un determinado contexto, por ejemplo, personas discapacitadas, para su contexto específico, crean ellas mismas pues su propio programa. Y tal vez pues va a ser un poco digital, un poco con inteligencia artificial o sin nada de ello. Tal vez va a ser pues otra forma de hacerlo, porque ellas suelen ser las personas que saben el impacto que tiene este tipo de cosas, porque si bien hay mucha gente que no te va a poder definir en la población qué es un algoritmo, sí que te van a poder decir, oye, es que yo voy al banco y ahí
pues me preguntan un par de criterios, así un listado de criterios, y no me parece justo y no me sale lo que creo que me tendría que saber. O sea, tienen sus propias intuiciones y sí que se dan cuenta de que los están metiendo en cajones y en unos listados de preguntas muy raras. Y yo creo que a este tipo de personas, que son las personas del día a día, sobre todo de comunidades vulnerables, son a las que deberíamos preguntarles más, porque ellos sí que realmente saben cómo la realidad funciona con este tipo de sistemas. Y eso es el gran problema que tenemos, que por un lado tenemos a los ingenieros, que suelen ser masculinos, que desarrollan algo que ni siquiera saben en qué país, en qué lengua y bajo qué contexto a ser aplicado, y no entienden nada de esa realidad. Y luego tenemos a las personas del día a día que les dicen, oye, pues os ponemos una ONG, que generalmente suele ser pues una ONG de personas blancas, capacitadas, sin discapacidad alguna, quiero decir, privilegiadas, que tampoco entienden lo que pasa porque no están en ese contexto. Entonces, lo que yo creo con las personas que más debemos escuchar son pues mujeres gitanas, mujeres discapacitadas, mujeres afrodescendientes. Ellas saben lo que es cuando los servicios sociales les deniegan determinadas prestaciones porque les han pasado un formulario por el ordenador y de repente pues las cosas no cuadran, aunque ellas sienten que no han hecho nada raro, ¿no? Estas son las personas que deberíamos escuchar y sobre todo aprender de ellas qué alternativas hay a este tipo de digitalización y de tecnologías, porque lo que no estamos diciendo aquí, y me parece que es importantísimo que destaquemos, es la cantidad masiva de energía y de agua que este tipo de tecnologías necesitan. Una conversación promedio con ChatGPT de entre 25 a 50 prompts, que eso es lo que suele ser el promedio, ¿no? Cuando uno habla simplemente con ChatGPT, es equivalente a echar medio litro de agua en el desierto. Y esto multiplícalo por los millones de personas que tienen una conversación diaria con ChatGPT. Vemos ya que el uso de este tipo de tecnologías no solo ha aumentado el uso de agua que necesitamos, sino que también ha aumentado el uso de electricidad. Y que esto tiene un impacto directo para todas las personas y familias consumidoras y el mercado y el acceso a electricidad, porque con ello los precios suben. Es decir, este tipo de tecnologías tienen un desgaste ecológico y un desgaste energético increíble y tenemos que pensar muy bien, viendo la situación y el riesgo de desertificación que corre España. España corre un riesgo, o sea, 74% del territorio español corre riesgo de desertificación. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos que pensar bien para qué necesitamos este tipo de tecnologías. Y sinceramente, tecnologías como ChatGPT yo las descartaría desde un principio, porque de momento, viendo lo que están aportando, no veo ningún tipo de beneficio. Porque no discutimos la cantidad de millones de personas que están corrigiendo este tipo de tecnologías de la inteligencia generativa. Detrás de la inteligencia generativa se esconden millones de hombres y mujeres en posiciones precarias, entre otras discapacitadas, que lo único que hacen es corregir y limpiar los bancos de datos de material altamente traumatizante. Y eso, por ejemplo, ha hecho Bill Perrigo un reporte que ha dado la vuelta al mundo, en el que la gente realmente tiene traumas, simplemente porque ha visto imágenes bestiales o ha limpiado textos que no se pueden, o sea, no los puedo ni siquiera comentar. Y eso se tiene que limpiar para que nosotros, los consumidores, aquí en Europa, no nos traumaticemos. Los consumidores privilegiados, hay que decir. Asimismo, hay que explicar que ChatGPT y este tipo de tecnologías no aporta conocimiento. Lo único que hace es una máquina de recitación, como los estudios del MIT, de Oxford, hay como 5 estudios que acaban de salir en los últimos meses explicando una y otra vez, lo cual ya también ha hecho Google mismo, que los resultados que este tipo de tecnología saca no son científicos. Lo que hace ChatGPT como tecnología es recitar, imitar estilos, pero no entiende lo que está haciendo y con ello no saca información más
más eficiente, porque lo que genera este tipo de sistemas es no es en contra de lo que hace la máquina del buscador de Google, buscar información acurada, sino crear mucha información, es decir, crear mucho ruido. Con ello no tenemos más información, sino lo que tenemos es pues más caos informativo, por así decirlo. Teniendo en cuenta todo eso, es decir, el desgaste energético, el desgaste de materia prima, el abuso de explotación para controlar este tipo de sistemas y además la poca innovación que conlleva este tipo de tecnología, pues yo sinceramente no veo por qué tenemos que usarla. Y creo que este tipo de conversaciones tenemos que tenerla más y más. Tenemos que entender que las promesas que nos trae este tipo de tecnología son promesas que nos han hecho primordialmente hombres blancos y muy ricos y muy privilegiados. Y nos las están haciendo a todos. Pero la verdad es que esas promesas van a costa del abuso y la explotación de muchas. Y tal vez tenemos Lorena, que mirar más bien qué es el impacto real, que eso sí que ya se está midiendo. Y eso sí que no es potencial, sino que está ahí, lo estamos midiendo y lo estamos viendo. Muy bien, Lorena. Muy interesante todo lo que estás comentando. Ya estamos terminando. Zaira, una reflexión final. Bueno, yo creo que el lenguaje es súper poderoso, ¿verdad? Entonces hay veces que utilizamos generalizaciones en nuestra forma de hablar, hilando un poco, ¿no?, con la reflexión de Lorena, que me parece muy potente en algunos aspectos, bueno, en todos, pero quizás, bueno, por matizar, yo creo que no tenemos que perder de vista primero el para qué. Es decir, a mí hablar en términos de todo, nada, siempre me da, bueno, no lo comparto, quiero decir, porque para eso están los datos, pero sí que es importante tener en cuenta el para qué. Es decir, como todas las tecnologías, como todos los instrumentos en la vida en general, en este caso, pues bueno, la inteligencia artificial tiene un sentido y un para qué, dependiendo del contexto, ¿verdad? O sea, yo estoy convencida de que si hubiéramos tenido una información pues bien tratada, unos algoritmos preparados, y hubiéramos podido de alguna manera medir el impacto, por ejemplo, del COVID, ¿no? Hace unos años pudiéramos haber estado de alguna manera bueno, preparados y preparadas, ¿no?, para no sufrir. Yo creo que desde ese punto de vista ese para qué pues puede tener un sentido. Entonces, quiero decir que cuando hablamos de esas generalizaciones, bueno, pues no voy a decir que me da miedo, pero yo creo que hay que hilar un poquito más fino, ¿no? O bueno, a mí me gusta hilar un poco más fino. Y luego otro aspecto muy importante es el de la ética, por supuestísimo. Pero como todos los instrumentos en esta vida, como todas las tecnologías, es la ética, ¿no?, por detrás. Es por poner un ejemplo, pero bueno, absurdo si quieres, el poder utilizar un cuchillo, ¿no? Tú utilizas un cuchillo para untarte las tostadas por la mañana o para cortar, yo que sé, una fruta, o lo utilizas de otras maneras, ¿no? Quiero decir que es que al final yo creo que tenemos que tener en cuenta ese para qué, la visión, la perspectiva ética, si bien es cierto que en el ámbito tecnológico y en concreto en la inteligencia artificial el poder, el impacto, voy a decir, es muchísimo más exponencial. Entonces, sí debemos ser precavidos y precavidas, ¿no? Pero bueno, pues un poco la reflexión es que cada proyecto pues debe partir con una pues bueno, con una planificación ética, ¿no?, desde el principio, para que bueno, pues luego no pasen cosas de este estilo, ¿no? Tienes toda la razón, Zaira. Esta versión, la parte ética, Concha, también la tenemos que tener en cuenta, ¿no? Concha. Bueno, la verdad es que os estoy escuchando a todas y tendríamos que ampliar este debate, pero deciros que desde la Fundación CERMI Mujeres, desde una organización pequeña, pero creemos que somos una organización que podemos hacer mucho para afrontar respuestas a grandes problemas. Bueno, pues todas sabemos que la realidad es complicada. Actualmente, lo que es lo de ahora es el mañana y es lo de siempre.
lo que nos explicaba Lorena. O sea, realmente es lo que hay, es la realidad, es lo que vivimos en la ciudadanía y lo que nos explican la mayoría de la sociedad en nuestro día a día. La realidad es la que está, no podemos ignorarla. Y por otro lado, yo creo que el tema de la innovación tecnológica, vamos a ver, las personas con discapacidad, las mujeres con discapacidad concretamente, hasta ahora, esa innovación tecnológica nos ha favorecido mucho en nuestra vida, ¿eh? Hablando en general de las personas con discapacidad. Hoy en día en España, yo hablo de España, ¿vale? No estoy hablando de otros sitios del mundo, pero si nos comparamos hace 30, 40 años, gracias a algunos desarrollos tecnológicos, ha evolucionado nuestra vida y nos ha dado una mayor autonomía. Algo muy sencillo como es el hecho de poder participar en una reunión por Zoom o por Teams, como estamos ahora mismo. Son dos cosas positivas, que no todos los desarrollos tecnológicos son malos ni son buenos, como hablaba antes Zaira. Entonces, en una organización como la nuestra, está muy claro que, por un lado, es un ámbito muy sencillo, que debemos de comportarnos y que no podemos permitir una brecha digital que hay actualmente para las mujeres y las niñas con discapacidad en nuestro país y en el mundo. Hay un porcentaje muy alto de problemas de conectividad. Hay un porcentaje muy alto de problemas de acceso a las estructuras tecnológicas, de problemas de alfabetización digital. Muchos temas que estamos hablando, de los datos que se han explicado hasta ahora, que yo creo que podemos ver qué se puede hacer para las mujeres con discapacidad. Formar y crear conciencia social, no dejar a un lado lo que está pasando. Por otro lado, también me gustaría destacar, pues comentando lo que han hablado algunas compañeras, hablaban de la ética hace un minuto. Por parte de nuestra organización, de la Fundación CERMI Mujeres y del CERMI, así como de las entidades de la discapacidad, tenemos la obligación de hacer un seguimiento a la administración pública, a las entidades privadas, que son las promotoras cada vez más de servicios y de productos, y que está muy claro que sin ese control, que es muy difícil y muy limitado por nuestra parte, tenemos que hacerlo, no podemos asumirlo, tenemos que exigir regulación, normativa, transparencia y exigir estar dentro de estas revisiones, incluso decir que no a ciertas cosas porque no están bien. Yo recuerdo en mi experiencia en el ámbito de las personas sordas en concreto, en los momentos en los cuales se centraban, cuando empezaron las investigaciones de los avatares que utilizaban la lengua de signos. A mí la administración pública me llamó hace 15 años para proponerme un avatar que decía que se iba a asignar para utilizarlo en nuestro ámbito y que nos iba a solucionar la vida y que íbamos a dejar a los intérpretes a un lado. O sea, y habían hecho un acuerdo con una empresa sin consultarnos a nosotras. Y les dijimos, esta aplicación no vale. Primero, contad con nosotros, eso fue hace mucho tiempo, pero es muy importante el ser duros y que haya una regulación y que en esa regulación esté pendiente la ética. La ética no sale sola. Tiene que ser a través de las organizaciones sociales y las organizaciones de la discapacidad, que estemos muy atentas. Entonces, bueno, igual que decían otras compañeras, pues la ética para mí creo que es algo fundamental. Gracias. Muchísimas gracias, Concha. La ética, Carmen, ¿no? Yo creo que también eso es una perspectiva, no solo estudiar, no solo conocer, sino que también hay que tener una parte ética fundamental. Sí, claro. La ética tiene que aplicarse en cualquier uso de la tecnología en sí, ya no solo la inteligencia artificial, sino en cualquier momento. Sí. Bueno, Pilar, una última reflexión ya para cerrar. Decía Concha que nos podía dedicar más tiempo, pero hay que acotarlo al tiempo que teníamos marcado. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a las compañeras que habéis compartido todas estas ideas. Yo voy a compartir algunas cuestiones resumiendo un poco lo que se ha señalado aquí. Por una parte, yo creo que está claro que la brecha de datos es una barrera más a la inclusión de las mujeres con discapacidad, de las niñas, de las madres y cuidadoras de personas con discapacidad, y yo creo que desde el movimiento CERMI Mujeres tenemos que combatirla. Yo creo que hay que acudir efectivamente a la ética, y hay que acudir a la ética desde la perspectiva de los derechos humanos y pensando, usando como base los tratados de derechos humanos, que son nuestras normas de cabecera, y en este caso concreto
Pienso en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya pide no discriminar también en los datos, y pienso en la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Cualquier otro tratado internacional desde ese enfoque interseccional que también se ha aludido aquí también vale, pero simplemente estos dos ya señalan claramente que no puede haber discriminación tampoco en las tecnologías exponenciales, en la inteligencia artificial y en el uso de los datos. Hay muchísimas maneras de combatirla. Yo creo que hay que combatirla desde dentro de los propios sistemas de inteligencia artificial y desde fuera. Yo creo que no van a terminar estos sistemas de inteligencia artificial, sino que cada vez van a ir a más, y que las mujeres con discapacidad tenemos que estar ahí. Creo que una manera clara de combatirlas es empoderar a las mujeres con discapacidad para que participen en diferentes dimensiones. Esa es la razón por la que aquí solo hay mujeres. Somos absolutamente invisibles y olvidadas en muchísimos ámbitos, y por eso es importante que haya espacios exclusivamente de mujeres, precisamente para que nos hagan caso los hombres. Esa es la posición con la que se ha diseñado la participación en este diálogo, y yo creo que es importante espacios donde solo haya mujeres en este caso, y no por ello se trata de espacios que por supuesto no tienen que atender los hombres, pero yo creo que es muy importante estos espacios solo de mujeres. Creo que pues aquí hay peticiones de incidencia política importantes que desde la Fundación CERMI Mujeres se han dicho desde hace mucho tiempo, pues datos representados en una macroencuesta de violencia de género, datos como base de políticas públicas desagregados por sexo y discapacidad. En este momento no todos están desagregados por sexo. Alfabetización digital de mujeres y niñas con discapacidad, ahora se ha señalado también. Creo que es esencial esa formación a todos los niveles, como analistas y científicas de datos, porque eso va a servir también para hacer determinadas preguntas con enfoque de género a los datos, que esto no ha salido aquí, pero creo que es importante también. Esa necesidad de ingenieras informáticas que puedan crear algoritmos, como decía Carmen, la importancia de participar como validadoras, que es absolutamente determinante también. Queremos que esos cajones que no van a desaparecer tengan nombre de mujer y nombre de mujer con discapacidad, por ejemplo. Creo que eso no es imposible y hay que lucharlo. Creo que es esencial, por supuesto, tener en cuenta el sesgo que hay en la vida real, que los algoritmos amplifican muchísimo. Creo que esto tampoco hay que perderlo de vista, y para luchar contra ese sesgo de la vida real hay que ocupar los puestos donde se toman las decisiones basadas en datos, en políticas públicas, en grandes empresas, que al final son las que lideran, como muy bien decía Lorena, todos estos sistemas de inteligencia artificial. Creo que es esencial que seamos lideresas de opinión. No hemos hablado mucho de las redes sociales, pero son fuentes de datos que alimentan los algoritmos. Creo que hay que impulsar el activismo desde el movimiento CERMI y CERMI Mujeres para luchar contra esos sesgos por género y por discapacidad, y que son esenciales las alianzas con todos los actores concernidos, las administraciones, las empresas privadas, sobre todo las tecnológicas, y seguir el dictado aquí de las organizaciones de Naciones Unidas. Nuestra presidenta de la Fundación CERMI Mujeres hablaba de una recomendación muy interesante sobre ética e inteligencia artificial de la UNESCO. Creo que todas estas acciones en conjunto son esenciales también, y pienso que la labor de entidades que son líderes en defender la inclusión y la accesibilidad, como la Fundación 11, es determinante también para avanzar en esta lucha contra los sesgos. Muchas gracias, Pilar, Carmen, Concha, Zaira, Lorena desde Alemania, y también Sabina, a ustedes por seguirnos en este encuentro. Aquí lo tenemos que dejar, podríamos dedicarle más tiempo, pero tendremos un próximo Metadiverso en el mes de noviembre. Abordaremos otras temáticas, también seguro volveremos a abordar esta temática de la inteligencia artificial y de los sesgos, y le citaremos, como digo, en un próximo encuentro aquí en SER y Media. Muchas gracias. Gracias. Adiós.